porque me parece que hay muchísimo que me gustaría saber, y creo que también a las personas. Este trabajo de investigación respecto al padre es algo que ya llevas trabajando un buen tiempo, ¿no? También vimos un monólogo anterior donde también se tocaba, pero acá es algo totalmente distinto. Y quisiera saber cómo ha sido ese recorrido, qué significa para ti, y bueno, en varios puntos. Primero, la idea de tratar el biodrama, el archivo personal. Eso, ¿qué implicaciones políticas, poéticas, estéticas, afectivas tiene? ¿Cómo esa investigación se va volviendo parte de tu vida o cómo la trabajas, si está tan cercana o está lejana? Y también me gustaría saber mucho cómo cruza todo eso por el cuerpo, porque creo que una de las particularidades en el trabajo de Said es el manejo del cuerpo, que en algún taller que tomé contigo recuerdo que lo nombrabas el cuerpo fantasma, que era un espacio que creo que lo pudimos... que tiene que ver con la reconstrucción del árbol genealógico de mi familia, y en esta vez ya fue más precisamente el momento en el que conozco a mi abuela paterna, ¿no? ese primer viaje a Suecia, atravesado por el invierno, que tampoco había vivido yo nunca un invierno, pues en Aguascalientes, si nevó alguna vez era aguanieve, entonces estar a menos 30 grados con la nieve hasta la rodilla, como esa sensación de reconocer a alguien que me quería tanto como mi abuela, a pesar de que no podíamos hablar y que el lenguaje era la comida. Empezó a construir una serie de patrones alrededor de identidades que yo no reconocía en mi historia, pero sí en mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a través de Sheila, que sale en la película, que es mi prima, que nos traducía las conversaciones con mi abuela. Mi abuela decía: caminas igual que tu papá, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía: ¿cómo puede la herencia también ser genética y no únicamente aprendido del día a día o de lo cotidiano que uno aprende en relación a sus padres, siendo que no estaba, ¿no? Entonces, la escena, no necesariamente el teatro, sino la escena en general, puede también abrir la puerta a lenguajes que van más allá de la ficción y que van más allá de las teatralidades con las que crecimos, ¿no? Es decir, yo sigo haciendo teatro de texto, ¿no? Como ese teatro formal que estamos más acostumbrados a ver, pero de pronto creo que teniendo esa libertad y habiendo espacios como este, justamente Fronteras Líquidas, que trata de abrir la puerta a teatros oficiales y a circuitos oficiales, a espectáculos o a puestas en escena que van un poquito más fuera de la línea o más fuera de las fronteras en las que se encuadran, ¿no? Muchas veces en festivales me han preguntado si mi obra debería ir en la franja de danza o en la franja de teatro, y es como una pregunta, pues donde quieran, ¿no? Es decir, yo me siento cómodo en donde esté. En algún punto de mi trabajo decidí que más allá de nombrarlo danza o teatro, para mí es el levantamiento del paisaje, ¿no? Y es ese paisaje lo que me interesa trabajar, y que quien lo vea decida cómo le pone o cómo le dice o cómo se siente más cómodo de nombrarlo. Está increíble. Yo sí creo que también hay una apropiación de la historia, ¿no? Que en el momento en el que empezamos a contar esas historias personales, ya dejamos de estar solamente llevándonos por la historia general o la macrohistoria que nos han contado y que es la única que es permitida, ¿no? Creo que en el momento en el que podemos tener un espacio como este, se abre otra dimensión y nos apropiamos de la vida misma, ¿no? Entonces, para mí eso es bien lindo de ver en tu trabajo. Quisiera preguntarte si nos podrías compartir un poquito del proceso, porque estás escribiendo, estás dirigiendo, estás performando, ¿no? Y seguramente muchas más cosas por allá atrás que aparecen. Y quisiera preguntarte cómo es este proceso de creador escénico, o cómo lo consideras tú, y si en el proceso también nos puedes contar un poco sobre el cuerpo fantasma, que yo lo dije muy así, pero que igual tal vez estaría lindo conocer un poco más. Pues muy brevemente, la obra, normalmente yo no acostumbro dirigir y estar en escena al mismo tiempo, me parece muy difícil. Esto sucedió así porque en realidad surge de una residencia que yo hice en Portugal, que se llama Línea de Fuga, en Coimbra, y en realidad fue el resultado, ¿no? Como el work in progress final de la residencia, en el que yo lo único que sabía era que llevaba la falda y el caballito, que este es el segundo caballito porque el primero ya se jubiló. Entonces se dio muy naturalmente la obra. En realidad viajo casi siempre yo solo con la obra, que es una maleta, y ha sido muy generosa la pieza conmigo en realidad. El proceso fue una búsqueda que proponía el laboratorio Línea de Fuga con Catalina Sarabia sobre una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la urgencia que te atraviesa en el momento en el que llegabas a la residencia? Y para mí era justo esta pregunta sobre
el padre y sobre la identidad. La falda para mí, que fue lo único que decidí llevar, que la mandé a hacer aquí en México, que tiene que ver con este sincretismo entre mi parte iraní y mi parte mexicana. Todo el bordado y la pintura son mexicanos y el diseño es una falda sufi de la danza berbiche. Entonces ahí encontraba como un punto para explorar y dije, me llevo esos dos objetos y comienzo a ver qué sucede. En relación a explorar el cuerpo fantasma, que tiene pues su antecedente hace muchos años, ya casi 20 años en Brasil, con un grupo que se llama Lume, de Campiñas, que ellos llaman el cuerpo fantasma a esta energía que habita el cuerpo del actor en escena y cómo esa energía se puede transformar y manipular en relación a habitar un espacio determinado, un personaje determinado o una acción determinada, ¿no? Como con levantar el brazo puedo alcanzar la pared, como solamente con una mirada puedo abrazar a quien tengo enfrente. Es más una relación energética del cuerpo entre el actor y la presencia con el espacio y fueron como esos elementos que se conjugaron para la puesta. Muchas gracias. Un poco también me preguntaba sobre la narrativa, que justo cuando hacíamos la selección en la muestra, a mí me parecía muy interesante que no era una narrativa, digamos, convencional o aristotélica, como estamos acostumbradas a presenciar. ¿Hay alguna decisión cómo se fue construyendo este paisaje, que de pronto es un poco collage, de pronto es como que nos llevas para allá, traes, como si hubiera un portal aquí y de pronto estuviéramos presentes allá y aquí, entonces justo las dos culturas se tejen y creo que eso también está puesto en la narrativa. ¿Nos quisieras contar un poco de eso? Sí, yo creo que se sigue escribiendo, ¿no? La función 85 y todavía se está escribiendo. Yo en algún punto creo que la clave o la llave de la obra es cuando decidí que no me importara el tiempo que me tomara para las acciones y el tiempo que me tomara para lo que necesitara cada objeto para determinar su espacio en escena, que creo que es muy difícil como creador darte cuenta o eliminar el juicio de afuera estarán pensando que ya es mucho, a lo mejor esta acción ya está demasiado pasada del tiempo, y cuando me desprendí de eso creo que ahí encontré la narrativa real de la obra, ¿no? Cuando no preocuparme como espectador, sino estoy adentro y estoy habitando la obra y estar más preocupado por de verdad conectar conmigo y con los objetos y con el espacio a través de la gente. Al principio era una visión sobre mí mismo, yo creía que la obra era un asomarse en mi memoria, y en algún punto que borramos esa cuarta pared y que de verdad apareció lo de acercarme al público al principio, mostrarles las fotos, salir en medio de la obra y sentarme con ellos, y ahí de verdad creo que fue mucho más efectiva la relación hacia el adentro que lo que yo creía en un principio que era, si no los miro estoy más adentro, y fue al revés, en el mirarnos encontré más intimidad que en el estar solo. Sí, justo cuando iba entrando y te veía repartirlo, pensaba en eso, pensaba en cómo la intimidad se va como desde el inicio, como si la fueras soltando poco a poco, un poco la imagen que me venía como deshaces una flor, ¿no? Y nos vas dejando como pétalos poco a poco, y de pronto estamos en ese jardín, ¿no? Que es tuyo, y eso es súper lindo, y en esta energía que se siente distinta y que ya no agarras con el cuerpo fantasma, me pregunto cómo juega el ritual. ¿Juega aquí o no está como pensado? Sí, totalmente. Creo que tengo mis rituales, sobre todo antes de entrar a escena. Hay un ritual físico que tiene que ver con preparar el cuerpo, ¿no? con el silencio, con habitar cada parte del cuerpo. Hay un tema también muy presente con el dolor, no autoinfligido y no como un acto, digamos, de autolesionarme, sino con dejar que aparezca también ese dolor en el cuerpo. Tiene mucho que ver la obra con el tránsito que yo tuve por el cáncer y por todo el tratamiento oncológico. Entonces creo que el silencio previo al entrar el público es la parte más ritual para mí, ¿no? como esa llave a ese portal que tú nombras también, a ese contacto con el fantasma, y al agradecer que afortunadamente ya, por ejemplo, en la escena de la inyección, cuando la hacía y estaba atravesando por el tratamiento, era real que necesitaba la inyección para poder seguir la obra, y cuando llegó la remisión tenía la decisión de ficcionar ese momento y fingir que me inyectaba o modificar la obra en relación al cuerpo que habitaba ahora, y dije, no tiene sentido en esta obra fingir una inyección, ¿no? Para seguir haciendo como era antes.
antes, entonces aumenté ese pedacito de texto en off y decidí que seguir contando lo que la obra va sumando, ¿no? Y es como una alcancía que se va llenando cada vez más hasta que ya haya que romperla, ¿no? También ayer hablaba con Azalea de eso, como a lo mejor la obra va a tener un punto en el que me diga no quiero hacerse más, no, hasta aquí, estamos bien, creo que pronto. Qué lindo, también como permitirte ese tiempo y ese espacio que la propia obra te va contando. Y en esto que mencionas sobre la posibilidad de ficcionar, también me preguntaba cómo era la construcción de la verdad, de la ficción y de lo real, ¿no? Como en ese momento de Freddy, me parece, que dice tu nombre y que eres Ain Peseski. Al ver ese momento me preguntaba qué otros momentos había construido de tal manera, y que también la idea del montaje es una manipulación de esa realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajaste la verdad, lo real, la ficción? En realidad, para mí es el único momento y ni siquiera lo metería en un punto de ficción. Todo lo que sucede es real, todo lo que se cuenta es real, lo que incluso Freddy dice es real. Para mí, poner esas palabras en el cuerpo de Freddy tenía que ver justamente con esa manera o esa búsqueda de tratar de ser yo en los otros y de cómo uno puede replicar su presencia a través de los demás y cómo ahora estamos llamando con Francisco Arrieta esta idea de cuerpo mutante, ese cuerpo colectivo que se construye de individualidades, ¿no? Como esa partecita de mí puede aportar a una idea de un cuerpo más allá de mí. Y con Freddy pasó eso. Freddy fue una aparición sorpresa de un invierno en Suecia viviendo con mi abuela y fue un gran amor de 3 meses que, puesto en mi historia y puesto en mis palabras, tomaba otra relevancia para mí, ¿no? Entonces, en realidad, más que ficcionarlo, fue cómo puede trascender mi historia a otro cuerpo y ser el otro el que lo cuente en lugar de ser yo mismo el que esté en cámara diciendo mi biografía. Sí, creo que la sensación era esa, como de poder mirarte a ti mismo frente al otro, ¿no? Y que creo que luego es más claro poder vernos en el otro o la otra que a veces en nosotras mismas. Quisiera como cerrar un poquito para abrir las preguntas. Antes te voy a hacer una pregunta, tengo un par más si alcanza el tiempo y una dinámica brujil, pero quisiera preguntarte en este momento de tu vida, ¿qué es el teatro para ti? Y que es una cosa, ya sé, pues algo que siempre justo es mutante, ¿no? Siempre la respuesta por ahí, pero en este momento con esta pieza, ¿qué es para ti en este momento el teatro? Para mí en este momento el teatro es un silencio, ¿no? Un momento de apagar el mundo, de estar en otro lugar en el que no es necesariamente mejor, ni se pasa necesariamente mejor, ni se olvida lo que está pasando afuera, pero sí hay un espacio por lo menos para un mirar adentro y para recrear una sensación más colectiva que individual. Entonces creo que para mí hoy al menos sería silencio. Vamos a hacer un poco de silencio y pasamos a las preguntas. No sé si alguien quisiera preguntar algo. ¿Cómo es representar algo que es real, ¿no? Y siempre nos dicen, pues no metas como, no representes algo que sea, no vivas algo tuyo como constantemente. ¿Cómo es hacer una obra de ti durante tanto tiempo? No, gracias por la pregunta. Creo que para mí la clave ha sido sentir que no represento justamente, ¿no? Que hay un espacio de no teatralidad en donde es más una experiencia colectiva de abrir mi historia con cierta, obviamente, presencia escénica, y hay una construcción escénica innegable, pero creo que justamente la idea de no entrar en personaje, de no contar una historia que no es mía, que de no generar una ficción alrededor de mí mismo, es lo que me permite poderlo vivir. Hay ciertas pautas para mí muy claras, por ejemplo el respira, que suena varias veces en la obra, que cuando siento que estoy entrando en la teatralidad y que estoy a punto de entrar en crear un personaje que no existe, el respira me aterriza y me vuelve como, a ver, soy Said en el Teatro del Granero compartiendo con 50 personas una historia que es mi historia.
¿no? Y eso fue apareciendo en el camino. Entonces creo que gracias a no cerrarla, a dejar que la obra no tenga una forma final, es la manera en que he podido mantenerla tanto tiempo. Creo que sí, no está planeado todavía, pero hay mucho más escrito para ella y sobre ella que puesto en escena. Creo que me acompaña todo el tiempo. Gracias. Desde esta perspectiva en la que manejas, que es un manejo constante de energía y de conexión con los objetos, con las personas, contigo mismo, de hacer estas pausas, y dada la enfermedad que cruzaste, que atravesaste, creo que en pandemia muchos aprendimos que el arte en sus diferentes expresiones, tan básico como la podamos hacer o tan experimentados que seamos, siempre es una forma como de transformar las cosas. Entonces, en este sentido, ¿tú consideras desde tu experiencia personal, desde todo lo que has estado haciendo, que al hacer este performance con tu historia, trabajando en esta parte de que te faltó tu papá o que fue ausente en ciertas formas, crees que eso te ayudó también a remitir la enfermedad? Sí, sin duda. No porque crea que es terapéutico, no porque crea que necesariamente el arte sana, creo que a veces enferma también, contagia y contamina, pero sí creo que nos da la posibilidad por lo menos de vivir la enfermedad desde otra perspectiva y o enfermedad, oscuridad, cualquier tipo de travesía que estemos transitando, por lo menos nos da otra mirada quizá más sensible desde donde ser partícipes, ¿no? Y desde donde mirarla. A lo mejor nos permite encontrarle un codo, una esquina que la cotidianidad del mundo que nos enseñaron no nos deja ir. Entonces creo que en el dislocar la mirada, por lo menos, sí nos permite, o a mí me permitió encontrar un camino más rápido quizá a la sanación en cuanto a ese punto en específico. Y la pandemia pues también creo que nos dejó un aprendizaje de que solos no se puede, ¿no? Y de que el arte, lo que más desmitificando y como quitando toda la parafernalia intelectual y de conocimiento, creo que el arte lo que genera son espacios de convivencia y espacios de encuentro y espacios donde poder tocarse y sentir al otro y sentir que a través de esa energía del otro hay algo que también está contagiándose y sanando. Al principio preguntaban, me decían de si era una obra de teatro o era como danza, ¿no? A mí realmente me parece una experiencia sensorial, ¿no? Porque creo que desde que te subiste al hielo ya estábamos sintiendo el frío del hielo, ¿no? O sea, desde que estabas con el dolor, como que sentíamos el dolor, ¿no? Entonces quería compartir que para mí fue más bien una experiencia sensorial, y la pregunta a la que quiero ir es ¿cómo fue que fue llegando cada uno de tus vestuarios? Porque la falda llegó primero, Sí. Quisiera saber cómo fue que llegó todo lo demás. La verdad se han ido sumando, ¿no? Creo que los más viejos son este que eligieron por ahí. Este fue un regalo de mi abuela a mi mamá en su boda. Otro corto que termina en pico, ¿no? Con el que hago lo de la lámpara, también es un bordado tejido a mano de Isfahan, de Irán, que trato de cuidarlo mucho porque es como quizá el más frágil, el más delicado. El rojo y el azul son incorporaciones nuevas de una gira que hicimos en Marruecos con la obra también, y pues se sumó. El pantalón bombacho verde es africano, es de Ghana, apareció como también, como que cada objeto fue llegando como invitándome a ser parte de la obra. El caballito pues se está sumando. El libro ¿Qué libro es? El libro es un diccionario persa-inglés. Y es como tratar de, no como el meme de la niña china que se acuesta con un libro para aprender, ¿no? Como esta idea de cómo a través de la mímesis también los objetos pueden contar y pueden ser parte de un aprendizaje. El hielo apareció como metáfora de ese invierno en Suecia, y bueno, las fotos y eso son recapitulaciones que quienes trabajamos lo documental encontramos, ¿no? Como en un cajón perdido de la abuela, de pronto una joya para 3 montajes, ¿no? Igual voy a parar ya con el del papá.
¿Alguien más? Ahora lo que invita es a eso, ¿no? A que ese paisaje se construye desde la mirada de cada quien, y lo que para mí puedo quizá aterrizar en la obra como metáfora de algo, para quien lo ve puede ser parte de otro levantamiento del paisaje, de que es válido también, ¿no? Creo que todo lo que dijiste es totalmente genuino y transita en el cuerpo. El dejar cambiar de ropa también tiene que ver con ir pasando esas fases en cuanto no únicamente al tratamiento, sino también al entendimiento que va teniendo uno mismo de sí mismo, y lo que va dejando y lo que va diciendo que no quiere repetir, ¿no? Y que a veces lo logra y a veces no. Y de pronto estas metáforas también físicas tienen que ver con un tratar de acercarme a un lugar político del que soy parte sin estar, ¿no? Es decir, en México yo puedo ser tranquilamente un hombre homosexual sin tener miedo de que voy a ir a la cárcel o a ser colgado en la plaza, ¿no? En Irán no. Si estuviera en Irán seguramente sería muy distinto y no estaría quizá vivo, ¿no? Digamos. Entonces hay ciertas metáforas en la obra que no me interesaba como volverlas tan tangibles o discursivamente tan literales, sino que si aparecían en el imaginario del público, bienvenido, y si no, tampoco había una intención narrativa de señalar o de apuntar sobre algo determinado, sino que para mí empezaba a ser cosquillas y a ser una urgencia, por lo menos de nombrarlo, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe. Lo más bello y lo más terrorífico de la vida para ti. Lo más bello, creo que comer y dormir. Y lo más terrorífico, también el silencio. A mí me gusta un poco jugar con la imaginación y las profecías. Entonces quisiera pedirte que nos regales en este momento, que al final, como dices, esta función pues no se repite, y me gusta pensar también que las personas que habitamos una función nos volvemos una especie de familia espontánea en ese momento, y como familia espontánea nos podrías regalar una profecía para el futuro. Yo creo que nos vamos a volver a encontrar en este teatro pronto. En som du sa var mycket finare än jag.